Hola, mi nombre es Marcos Tascón y voy a hablar en representación del grupo de investigación compuesto por miembros de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de Catamarca y del CONICET, donde vamos a presentar en esta ocasión los avances en el desarrollo de una metodología no invasiva de relevamiento de pinturas rupestres ocultas. Para centrarnos un poquito en la problemática, vamos a tener distintos o diversos tipos de degradación cuando nos enfrentamos a un panel con arte rupestre. Uno de ellos, el más conocido, son los fenómenos erosivos, lo que nos va a básicamente o literalmente borrar las pinturas de los paneles. Pero por otro lado podemos tener un grupo de eventos antrópicos o naturales que van a cubrir estas pinturas, lo cual nos va a dejar una porción del panel sin poder observar. Entonces el estudio se va a ver claramente sesgado o limitado a solo lo que nosotros podemos ver. En este contexto podemos tener distintos depósitos, ya sea de carbón, de sulfato de calcio, carbonatos de calcio, ¿sí? Que pueden ser de orígenes o antrópicos o naturales. Como podemos ver algunos ejemplos, tenemos los aleros de Pichasca en Chile y el sitio de la María en Argentina, donde se pueden ver claros depósitos de carbono, que pueden ser originados, por ejemplo, por fogatas que se hayan hecho en algún momento de la historia del sitio. Por otro lado, podemos tener el caso del sitio de Kimberley o la Tunita, donde se ve que los paneles tienen eflorescencias o depósitos naturales de carbonato de calcio y yeso, ¿sí? Lo cual parcialmente van a estar cubriendo parte de los motivos. Si nos centramos un poco en el trabajo que llevamos por más de 10 años en el grupo de trabajo, ubicamos acá el sitio de Oyola, en esta zona, ¿sí? Esto está ubicado al este de la provincia de Catamarca, en la Sierra del Alto en Casti, al límite con Santiago del Estero. ¿Sí? En esta zona hay más de 100 cuevas y aleros con arte, con pintura rupestre, donde la mayoría está asociada a la cultura de la Aguada, ¿sí? El estilo es la cultura de la Aguada. Si precisamos más el sitio de Yola, que es donde se están llevando los estudios, nosotros nos centraremos aproximadamente en los 40 abrigos que tenemos en esta zona, donde nosotros fuimos llevando ya distintos abordajes arqueométricos que nos permitieron empezar a conocer este tema de sitios o motivos que estén cubiertos, donde haya superposiciones de eventos de pintado, lo cual nos llevó a producir este tipo de metodología o ir desarrollando este tipo de metodología para poder solventar las necesidades. Si hacemos un poco de historia en lo que venimos trabajando, vamos a ver que nosotros ya hemos tomado más de 80 muestras de los distintos abrigos de Oyola, donde hemos tomado más de 200 fotografías microscópicas de las secciones transversales, todas acompañadas de análisis por microscopía electrónica, donde podemos ver la composición elemental de los distintos estratos. A su vez también hemos realizado análisis moleculares por espectroscopía Raman, también sobre las secciones transversales, con el fin de conocer un poco la composición química de los distintos estratos en lugares donde nosotros, por un lado, queríamos ver cómo era la técnica de pintado, pero por el otro, donde teníamos o podíamos evidenciar distintas superposiciones. Estos estudios echaron muchísima luz sobre lo que eran nuestras sospechas previas, ¿sí? Con el fin de generar luego abordajes no invasivos para su estudio. Entonces, si vamos un poquito más preciso, algunos paneles con pinturas rupestres, ¿sí? Estos estudios ya fueron publicados en el año 2019, donde pueden referir para más información, pero se puede observar que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso un motivo
donde si tomábamos muestras en la zona negra, ¿sí? Que a priori no existiría ningún motivo, encontramos que en el corte estratigráfico vemos que hay capas de carbón que son las que corresponden a lo que nosotros estamos viendo, pero después si empezamos a ver en capas subyacentes encontramos que hay estratos rojos, ¿sí? Lo cual nos llamó muchísimo la atención porque en este momento nosotros no estábamos pensando en que había algún motivo oculto, sino que estábamos analizando la superposición de estas dos pinturas. Entonces nos dio a pensar que podría haber más, o sea, ¿qué estaba pasando ahí? Si nosotros pasamos a un muestreo más general, o sea, impulsado por esos resultados, vemos que en muchos casos vamos a tener un estrato rojo subyacente. Acá también, por ejemplo, vamos a tener el estrato rojo de lo que estamos viendo en la superficie. Después vamos a tener el estrato blanco de la pintura que estaba debajo y a su vez vamos a encontrar otro estrato rojo, ¿sí? De distintas superposiciones de pintado. Obviamente, en paralelo se hicieron estudios de la roca madre, ¿sí? Para observar que que no haya sido un falso positivo, digamos, por lo que tanto composición química, morfología de los estratos aplicados y comparación contra la roca madre nos dan muchísimas pruebas para entender a esto como un evento de pintado y no algún proceso natural de depósito o de morfología de la roca. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos ver que los blancos, ¿sí? Las distintas superposiciones de blanco, intercalados con depósitos de carbón, lo cual nos siguen dando pistas de que existen distintas superposiciones con diversas químicas, ¿sí? Que nos podrían dar muchos indicios de que se ocultan por debajo de lo que nosotros estamos viendo, o sea, de estas 2 o 3 superposiciones de eventos de pintado, aún más, ¿sí? Simplemente que no los podemos ver. Entonces, teniendo todo este background en cuenta, partimos de los objetivos, de un objetivo general, perdón, de desarrollar a nivel nacional un escáner de fluorescencia de rayos X para documentar in situ pinturas rupestres subyacentes a otros estratos naturales o antrópicos, ¿sí? Que son los que planteamos en las primeras filminas. Dentro de los objetivos particulares que vamos a presentar en este trabajo, tomamos el de presentar los avances en la realización de pruebas de laboratorio para poner a punto todo el instrumental, ¿sí? Y garantizar la fiabilidad de los resultados antes de realizar el trabajo en campo. O sea, hay que hacer un trabajo de estándares, ¿sí? y de muestras modelo que nos permitan establecer el background teórico, ¿sí? Y fundamental para después nosotros conocer bien in situ los alcances, ¿sí? Y las limitaciones de la técnica que estamos tratando de desarrollar. Para eso, metodológicamente, lo que estamos construyendo son distintas probetas utilizando toda la información química recalada en los trabajos anteriores para poder reproducir pinturas rupestres en el laboratorio y de esa forma medirlas en condiciones muy controladas. En ese contexto, lo que es interesante comentar es que a partir de este año hemos sido adjudicados con un proyecto de CONICET en colaboración con el CNR, que es el organismo de investigación de Italia, donde forma parte de este trabajo la Escuela de Patrimonio y Arte de la UNSAM, el INFN y la Universidad de Perugia. Donde el tema principal es el desarrollo e implementación de un método de fluorescencia de rayos X para el motivo que estamos persiguiendo en este trabajo. Básicamente, una breve introducción a lo que es el escáner de fluorescencia de rayos X. Lo que vamos a hacer es irradiar con rayos X una muestra donde nosotros vamos a recibir la fluorescencia, ¿sí? Y como esta fuente de rayos X y este detector van a estar sincronizados a una plataforma de movimiento
en XY, ¿sí? Y con con un sentido de la profundidad en el eje Z, lo que vamos a poder hacer es mapear superficies planas, si solo trabajamos con el XY, y tridimensionales, si vamos a trabajar en las 3 dimensiones. Entonces, lo que nos permite esto es obtener una información química elemental, ¿sí? En función de distintos puntos de la muestra. Cuando nosotros estamos trabajando de una forma sistemática en este contexto, lo que vamos a hacer es tener dentro de la superficie a mapear, en cada píxel, ¿sí? Que va a estar determinado por la velocidad de adquisición y la velocidad en la que se mueven los motores, vamos a tener un espectro de fluorescencia de rayos X que nos va a permitir obtener un mapa químico de todos en todas las posiciones de la pintura. ¿Cómo podemos nosotros detectar motivos ocultos? Y bueno, al irradiar con rayos X, así como sabemos nosotros, o es conocida la penetración de los rayos X, ¿sí? Lo mismo pasa con el proceso de fluorescencia, porque también es en el rango de energía de los rayos X, por lo tanto ambas radiaciones son muy penetrantes. Lo que vamos a obtener es que al irradiar nosotros vamos a censar más de una capa al tener estratos pictóricos. Obviamente en estratos de mucho grosor esto no va a funcionar, pero en superposición de capas pictóricas esto ocurre sin problemas, ¿sí? O al menos de forma directa. Entonces lo que vamos a obtener como respuesta va a ser una radiación proveniente del estrato B y una radiación proveniente del estrato A, ¿sí? Que van a pertenecer a la superposición. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros en nuestro espectro es un espectro que va a tener la composición química de los dos estratos. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es diferenciar esos dos estratos para poder, químicamente diferenciarlos, para poder generar imágenes, ¿sí? Relativas al estrato A, que van a pertenecer al compuesto A, en este caso. Entonces, para verificar esa hipótesis podemos analizar un poco la transmisión de distintos materiales. Entonces hay una etapa de simulación donde nosotros podemos ver, por ejemplo, para un espesor de 10 micrones, ¿sí? Cómo se transmiten los rayos X, esto es un porcentaje, ¿sí? De 0 a 1, en el rango de energías. Nosotros con nuestro equipamiento normalmente estamos analizando en este rango de energías. Entonces lo que podemos ver es que en el caso de el óxido de hierro, ¿sí? Nosotros vamos a tener máximos de transmisión en esta zona y mínimos de transmisión en energías bajas. Mientras que lo mismo puede observarse para el caso del sulfato de calcio. Los perfiles son distintos, pero a 10 micrones podemos decir que si irradiamos con más o menos 20 kilovolts vamos a tener una amplia transmitancia de la energía, ¿sí? No así pasa, por ejemplo, si nosotros ponemos un estrato de plomo, ¿sí? Entonces, con estos valores que estamos simulando, podemos darnos una idea de que la penetración en materiales de mezclas pigmentarias podría ser feasible. Entonces, para empezar a hacer pruebas, hicimos mock-ups de distintos motivos pintados con hematita, ¿sí? Utilizando el PBA, que es un aglutinante orgánico que permite un secado rápido. Pudimos realizar mapeos, fíjense, la hematita tiene hierro, como todos sabemos. Podemos observar que los mapeos de hierro tienen una resolución muy buena, ¿sí? Tiene una escala de pocos milímetros, ¿sí? Son estos pequeños de acá, el caso del D, son estos que están acá a la derecha en la imagen, en esta imagen. Entonces se puede observar que la resolución espacial es excelente, ¿sí? Y cuando generamos el filtro para el elemento hierro se ve claramente y contrasta muchísimo mejor la imagen.
Entonces, dentro de las probetas experimentales utilizamos todos los materiales relevados en nuestros trabajos anteriores, ¿sí?, que fuimos encontrando en las mezclas pigmentarias, y los cubrimos con generando relaciones de materiales originales, o sea, del motivo y de la superficie que lo recubre, ya sea elementos que pueden ser cubiertos o generar coberturas por un proceso antrópico o por procesos naturales. Esto nos da aproximadamente 25 combinaciones. Entonces, si ponemos un caso de ejemplo, vamos a ver el caso de un motivo de matita recubierto con un carbón, ¿sí?, que al ser escaneado nos permite encontrar el motivo, ¿sí?, que se había dibujado originalmente, que estaba completamente recubierto de carbón, ¿sí? Para poner un poco en perspectiva, pueden ver que esto tiene más o menos 5 centímetros por 5 centímetros. Por lo tanto, la resolución espacial es muy grande, ¿sí? Es muy buena, lo cual nos permite incluso diferenciar detalles que pueden llegar a observarse en las pinturas, completamente tapadas de una capa de hollín relativamente gruesa porque está hecha con un aglutinante. Entonces, para establecer los próximos pasos para el periodo entre el año 2021 y 2023, que es lo que comprende el proyecto en colaboración con el CNR, vamos a tener como objetivo finalizar todas las mediciones de las probetas. Esto fue un trabajo que se vio truncado por la pandemia porque es casi exclusivamente experimental. Lo que vamos a hacer en una segunda instancia de experimentos controlados será confeccionar y medir nuevas probetas sobre rocas que sean similares a los soportes que están en Alto Ancasti, es decir, empezar a abordar el problema con composición química heterogénea de los soportes, ¿sí? Empezar a considerar la roca, las concentraciones de piritas, por ejemplo, que es minerales de hierro, para empezar a ver si los datos se pueden ver en crudo o hay que preprocesarlos antes de poder hacer un análisis exhaustivo de la presencia o no de motivos ocultos. Otro punto más tecnológico es avanzar en la portabilidad y autonomía energética del equipo para los trabajos de campo, es decir, esto se tiene que adaptar a poder estar en un sitio donde no hay corriente, por ejemplo. Entonces estamos trabajando en todo lo que sería la autonomía energética. Y por último, las mediciones con el escáner de fluorescencia, llevarlos a campo y poder realizar medidas en el sitio. Me gustaría también destacar otros usos del escáner, por ejemplo, en cerámicas arqueológicas. Esto es un trabajo que estamos llevando a cabo ahora con otros integrantes del grupo, muchos en común, pero hay otros que están trabajando en colaboración con el Grupo de Italia, donde podemos ver perfectamente la resolución espacial, ¿sí?, y cómo discrimina entre los negros de manganeso, los rojos de hierro, ¿sí?, y donde se pueden observar incluso mezclas. Y por otro lado, que ya no tan relacionado al arte rupestre, el uso en fotografía. Esta foto o este detalle de este plano tiene alrededor de 5 milímetros de ancho, por lo cual se puede apreciar mucho la resolución espacial, a su vez que nos permite ver qué técnica fotográfica fue empleada. Bueno, y sin más me gustaría agradecerles por el tiempo y agradecer a las instituciones que nos están ayudando para llevar este trabajo y compartirles las otras charlas que van a estar dando mis colegas del grupo de la UNSAM. Muchas gracias.